El Ministerio Internacional La Biblia Explicada presenta al Dr. Antonio Orona, profesor exégeta bíblico de hebreo, griego y arameo, con una nueva exposición de revelación bíblica para nuestros tiempos. El Dr. Antonio Orona es el autor de los libros Ruth, un estudio exegético verso por verso, y Judas, la revelación de Jesucristo antes del levantamiento de la iglesia. Ambos disponibles en inglés y español, y a la venta en línea visitando trafford.com. Si desea escribir o apoyar al ministerio del Dr. Orona, diríjase al P.O. Box 24947, Richmond, Virginia 23224, o hable al 540-842-3912. Usted encontrará muchas más herramientas del Dr. Orona para su crecimiento bíblico visitando la página ministeriolabibliaexplicada.org. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en este momento. Acompáñeme al evangelista San Lucas, el Dr. Lucas, capítulo 5, el verso número 1 del capítulo 5 de Lucas. Lucas capítulo 5, verso 1. Bendito el nombre del Señor. Gloria al que vive. Su palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Divino Jesús, en este momento vengo a tu presencia. Mira esta congregación que está escuchando tu palabra. Mira todo Centroamérica, Suramérica, todos estos países que en este momento, Dios mío, están escuchando esta palabra. Que tú bendiga a cada país, cada hermano, cada familia que están viendo este programa en todos esos países. Nuestra iglesia local aquí, que sea bendecida en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, alabanza en nombre del Señor. Gloria al que vive. Lucas capítulo 5, verso 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Quiero hablar del tema, las dos etapas de la iglesia. Las dos etapas de la iglesia. Jesús comenzó su ministerio con una pesca. Y Jesús terminó su ministerio con otra pesca, dos pescas. Cada pesca representa una etapa diferente de la iglesia, mostrada en estas dos revelaciones. Primeramente vamos a hablar del capítulo 5 de San Lucas y vamos a ver la diferencia en la primera iglesia natural y también en su significado espiritual. Dice la palabra del Señor que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Lo primero era que aquella iglesia tenía hambre por la palabra del Señor. La gente se amontonaba, la gente buscaba donde estaba el Señor para escuchar la palabra de Dios. Hoy día hay una dieta de palabra. En la mayoría de las iglesias no se enseña la palabra. Se habla de la palabra, pero no se enseña de la palabra. Por tanto, el conocimiento del evangelio es superficial. Y tenemos entonces muchos hermanos que están en las iglesias mucho tiempo y nos damos cuenta que no tienen profundidad en la palabra del Señor. La primera persona que aparece le confunde con palabras bonitas, porque ellos no tienen profundidad espiritual en la palabra del Señor. Y es triste ver esto, siempre yo digo esto, es muy triste ver esto, porque como dijo el apóstol, ya vosotros, pudiendo ser maestros, están en una posición que hay que enseñarle de nuevo. Y eso es lo que está pasando. Nótese varios detalles porque voy a mirar las dos plataformas de cada iglesia. Dice la palabra del Señor, y vio dos barcas
vio dos barcas. Nótese que el Espíritu Santo resalta que Jesús vio dos barcas. Desde el punto de vista natural, allá habían dos barcas en el lago, pero desde el punto espiritual, está hablando aquí de la iglesia que Dios va a mostrar, la nueva iglesia, que es a través del Evangelio de Jesucristo. Hay una que está llena, esa es la iglesia que va a ser compuesta del pueblo de Israel, lo que Pedro significa, porque la barca, dice que la barca era de Pedro, ¿ok? Y la otra estaba al lado, pero estaba vacía. Así comienza el Espíritu a mostrar que primero, el mensaje de Dios fue primero para el pueblo de Israel, el cual todos sabemos que lo rechazó. Pero nótese algo interesante, dice la palabra del Señor, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, los pescadores habiendo descendido de ellas lavaban sus redes. La iglesia necesita limpieza. Esta era una iglesia que mantenía una limpieza, una pureza. Usted sabe que la red, dice la palabra del Señor, que el reino de los cielos es semejante a una red. Así Jesús fue que la definió, porque la red, hay dos tipos de redes. ¿Ve? Está el anfibalontas y está el dictión. Y cada una de estas pescas pescaron con diferentes redes. Y eso lleva una revelación interna de lo que Jesús estaba enseñando. Esta primera iglesia, la iglesia que se ve en Lucas 5, de esta primera pesca, era una iglesia bien selectiva. Por eso la red que se menciona aquí, el anfibalontas, es un tipo de red que solamente tiene un tipo de agujero de entrada. Por ahí solamente podía entrar un tipo de pez. No podían entrar otros peces, porque la cabida para entrar en la red no era suficientemente ancha. Pero esto lleva a unas plataformas espirituales. Esta iglesia, lo segundo que tenía, era una iglesia que practicaba la pureza, lavaban sus redes, la herramienta para alcanzar gente, para pescar. ¿Ok? Ahora, nótese algo interesante y dice que le dijo que se apartase de tierra un poco. Era una iglesia que estaba apartada de lo terrenal. Era una iglesia que estaba apartada de lo natural. Era una iglesia que mantenía su enfoque fuera de las cosas que perecen. No como hoy día. Hoy día la gente está buscando más lo material. El dinero, las riquezas, lo que perece. La palabra dice que las cosas que se ven perecen. Las cosas que no se ven son eternas. Los valores espirituales son muy diferentes a los valores naturales. El gobierno divino es muy diferente y tiene leyes diferentes. Por ejemplo, para usted ahorrar dinero, tiene que acumular más dinero en el banco. Pero la ley del reino es diferente. Mientras tú más das, más recibes. Son opuestas las leyes del reino a las leyes naturales. Si yo doy más, yo recibo más del Señor. Si soy natural, con una mente natural, yo guardo para mí, solamente voy a mantener lo que yo pueda ahorrar. Nótese que todo varía en las diferencias, amén, de las leyes espirituales. Y lavar su red implica que era una iglesia que mantenía una pureza de ministración. Una iglesia que mantenía sus herramientas puras y limpias. Esta es la iglesia de Lucas 5. La primera pesca que Jesús hizo. Y entre medio de cada pesca están los evangelios con sus mensajes. Ahora mire lo siguiente, dice la palabra del Señor, versículo 3. Y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón. ¿Por qué? Porque la barca de Simón representa, entre comillas, en el Antiguo Testamento se llamaba el cajar. El cajar, una palabra donde Moisés fue pastor de ovejas en el desierto, el cajar. Y aquí es representada por la barca de Pedro. Dios quería llenar primero la iglesia representada
en Pedro del pueblo de Israel. Pero ¿qué sucede? Si usted mira cuidadosamente, dice la palabra del Señor, versículo número 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco. Era una iglesia, hermano, lejos de lo natural, lejos de lo material. Su enfoque era lo espiritual. No es como la iglesia hoy día, porque va a ver en esta tarde la diferencia entre la iglesia de Lucas 5 y la iglesia de Juan. Nosotros estamos viviendo en la época de la iglesia de Juan. Y usted va a ver la diferencia bien marcada en esto. Dice la palabra del Señor cuando, versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro. Ahora, no se olvide que bogar mar adentro en lo natural era que Pedro llevara la barca lejos de la orilla. Pero la plataforma espiritual es de que la iglesia tiene que descender a las profundidades más grandes dentro del corazón del hombre, de lo que el hombre creía, de las doctrinas que ellos tenían, amén, en sus corazones. Y para la iglesia poder purificar el ser humano, la persona, tenía que penetrar profundamente en esas convicciones doctrinales y enseñanzas didascalías que ellos tenían en las mentes. Este es un tipo de operación espiritual, porque esto es una pesca espiritual. La segunda plataforma es una pesca completamente espiritual. La iglesia tiene que penetrar profundamente en el corazón, en el espíritu del hombre y en el alma del hombre para alcanzar y sacar de ahí toda doctrina y enseñanza trastornada. Boga mar adentro. No se puede pescar o evangelizar con una iglesia que no entra en las profundidades de la raza humana. Seguirán igual, no cambiarán, seguirán haciendo prácticas ofensivas, porque el evangelio que se le enseña es el evangelio del evangelio según San Juan. Nótese estas características. Todo lo que hacía Jesús era una revelación. Esta primera pesca no la hizo por hacer. Como se está dando cuenta, llevaba revelaciones internas. Ahora, si usted mira cuidadosamente, dice la palabra del Señor, versículo 5, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Este es un significado poderoso. La iglesia no puede atrapar peces. Los peces son símbolos de almas convertidas, ¿ok? De personas en conversión, con poder humano. Le está diciendo, Pedro era un pescador de 30 años. Era su vida pescar. Pero aquí muestra que su experiencia como pescador, como ser humano, no funcionaban en los asuntos del reino. Yo no puedo, ni usted puede, evangelizar por conocimiento humano, por experiencia humana. Tienen que haber factores divinos para que el Señor llene mi red, que mi evangelización sea fructífera, que la gente se convierta sin fuerza humana. Pedro estaba de noche pescando, porque cuando usted pesca de noche en lo espiritual es cuando usted no tiene revelación. No había revelación de Dios para la evangelización que Pedro estaba representando en ese momento dado, en esa figura. Y al no haber revelación de Dios, pues Dios no está en el asunto. Mi pueblo perece, dice el Señor, por falta de visión. Pedro contaba con el conocimiento y la experiencia que él tenía como pescador. Y aquí la enseñanza del Espíritu es, mi iglesia no se puede llenar la red con conocimiento humano, con sabiduría humana y con poder humano.
Esto es un asunto netamente del espíritu. Y hoy día, todos esos hermanos centroamericanos que me están viendo y en Sudamérica, se darán cuenta que en muchas de sus iglesias hay muchos rellenos, muchos programas de hombre, pero no hay nada del espíritu. Alabanza el nombre del Señor. Y eso es lo que Jesús está condenando. Dice la palabra del Señor, mire bien, versículo 5. Y nada hemos pescado. Ahora, ¿cómo es que Jesús activa la pesca de armas, de personas? Aquí está el secreto. Pedro aprendió algo. Que cuando él fracasó, porque estaba pescando en oscuridad sin visión de Dios, él entendió que es por la palabra de Dios. Ahora, nótese la diferencia de un pescador que pesca sin revelación y sin visión de Dios a uno que pesca, escúcheme bien, en las mismas aguas, pero con la revelación de la palabra del Señor. Mire bien el verso 5. Mas en tu palabra echaré la red. Cuando Pedro echa la red, nótese que Jesús le dijo que echara las redes en plural. Pero él no echó las redes, echó la red en singular. Implicando que la fe de Pedro, debido a su historia fracasada, sin revelación de Dios, ¿me está entendiendo, hermanos amados? No logró nada. Pero ahora, cuando escucha que es la palabra, le dijo al Señor, más en tu nombre, en el nombre de Jesús se alcanzan todas las cosas, más en tu nombre echaré la red. Cuando Pedro lanza la red en las mismas aguas, sin su experiencia de 30 años, que tanto sabía pescar, pero va en el nombre del Señor, ¿ok? La iglesia alcanzando personas para salvación. Nótese la diferencia. Y esa red cae en las aguas. La Biblia enseña y dice, mire la palabra del Señor, verso 6. Y habiéndolo hecho, encerró gran cantidad de peces. ¿Se da cuenta? Que cuando se predica bajo la palabra y la unción de Dios, Dios alcanza todos sus propósitos. Si yo me paro en el púlpito a hablar conocimiento humano y palabra humana por el mero hecho que yo estuve en la universidad 14 años, yo no voy a alcanzar nada. Porque la iglesia no es una organización. Una organización es dirigida por hombres. La iglesia es un organismo. Un organismo produce y da vida. Y quien produce y da vida es el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que usted ve muchas iglesias llenas de muchas personas, pero vacías del Espíritu. No hay sanidades genuinas, hay sanidades fabricadas. Porque hay gente que fabrica milagros. O sea, que le paga a ciertas personas para hacerse pasar por cojos y ciegos y mancos. Y luego de los altares los llaman. Ya está prefabricado todo eso. Y el que está sentado en la iglesia, pues se cree que es un milagro real. Es un milagro que ya la persona lo preparó de antemano para impresionar a la congregación. Y como esos hermanos que están ahí, no tienen muchos de ellos discernimiento del Espíritu Santo, que es el que revela lo escondido. Ellos piensan que es el Señor. Y ahí ese enemigo, ese demonio sigue engañando personas. Y esa persona sigue de iglesia en iglesia, haciéndose pasar por evangelista, pastor, ¿ok? Engañando multitudes. ¿Por qué? Porque falta el discernimiento del Espíritu. Y la iglesia se mueve con las herramientas del Espíritu Santo de Dios. Nótese, era una iglesia que escuchaba la palabra. Era una iglesia que se apartaba de lo terrenal. Era una iglesia que en el nombre del Señor echaba las redes. Muy diferente hoy día. Hoy día la gente está más impresionada por cuántos diplomas tú tienes.
Yo no puedo sacar de mi casa 11 diplomas de la gaveta para impresionar a un demonio. Un demonio no se va a ir porque vea todos los diplomas que yo tengo en mi casa. Un demonio se va a ir si ve la unción del Espíritu Santo sobre mí. Y eso es lo que está matando la iglesia hoy día. Mucha palabra y la gente vacía, porque el portador de la palabra está viviendo con lagunas personales en su vida. Y por eso, hermano, es que estamos viendo una iglesia que no debe de ser raquítica. Usted va a comparar esta iglesia con la próxima que le voy a mostrar para que vea la diferencia de aquella iglesia a la iglesia hoy día. Ahora mire bien, seguimos en el texto sagrado del Señor. Dice verso 6, y habiendo hecho esto, encejaron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Qué significa que su red se rompía? Se rompía que la verdadera palabra rompe toda doctrina trastornada que estaba encerrada en esa evangelización. Implicando que la palabra pura del Señor destruye, rompe todo aquello que no es de Dios. Y la iglesia en este sistema, en esta visión, en esta revelación, que la vemos en esta red, todos esos peces que fueron capturados por la red que tiró Pedro en el nombre del Señor, amén, rompía toda barrera que estaba escondida. Porque lo que hace libre al hombre es la presencia del Señor. Pero ¿qué sucede? Tenemos muchos actores en los púlpitos. La iglesia está llena de actores hoy día, no de hombres verdaderos, puros de Dios. ¿Hay hombres de Dios? Claro que los hay. Hay hombres que pagan el precio. Hay hombres de santidad. Hay hombres de ayuno y oración. Pero perdóneme, ese es el 10%. El 90% son charlatanes, usando las cosas de Dios para sus propios beneficios. Y como dijo el profeta Ezequiel, quitando la lana de mis ovejas. Y eso es lo que tiene al Señor, digo yo, enfurecido. Porque los que Él llamó se han pervertido. Por amor al dinero. Por amor a la fama. ¿Qué interesa la fama? ¿Qué interesa el dinero? Es necesario. Pero Jehová le dijo claramente a Salomón, y Salomón le preguntó a Jehová, dame a mí lo que yo realmente necesito. Y fue el hombre más rico que ha existido. Si usted coge toda esa gente millonaria y la pone junto a Salomón, no le llegaban a los tobillos. Todo de Salomón era oro, la plata no la quería. Pues un hombre que cuando Dios le preguntó, ¿qué quieres que yo te dé? No dijo, dame autos, dame casas, dame fama. Lo que dijo fue, dame discernimiento, porque soy joven y no sé cómo gobernar este pueblo, tu pueblo. Y dice, y Jehová se agradó de Salomón y le dio lo que pidió y le dio lo que no pidió. Pero nosotros estamos siendo gobernados por un espíritu de dinero. Y como las finanzas están tan difíciles, todos esos actores en las iglesias andan amenazando a la gente por ofrenda. Nada de eso es del Señor. Mas sin embargo, nótese la pureza de esta primera iglesia. Sigue diciendo la palabra de Dios, mire el versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en las otras barcas para que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas. La otra barca es la iglesia gentil. Esa segunda barca es la iglesia, la cual Jesús las vio las dos. Dice, y vio dos barcas. Porque en su omnisciencia, en su omnipresencia, Él vio la barca de Israel y la barca gentil. Y el mensaje de Israel tenía que ser, hermanos amados, repartido a la barca gentil, que es la iglesia que nosotros estamos. No se podían quedar ellos con la sabiduría y las bendiciones que Dios le permitió a Petros para la revelación de la
iglesia, el Cajar de Israel. Ahora notes algo interesante. Dice la palabra del Señor. 7. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. La iglesia gentil comenzó a romper barreras. Comenzó a romper ataduras. Porque la revelación no humana, sino divina, dada a Petroso, a Pedro, llenó la iglesia gentil, en la cual nosotros somos miembros, con la misma revelación. De la misma manera que el grupo de Israel rompía ataduras, como Dios esperaba, la iglesia gentil comenzó a romper ataduras. Se hundía, todo lo que no era Dios se rompía. Ahora, nótese algo. Porque a veces la gente lee la palabra del Señor y lo que ve que fue que Pedro fue a pescar y que cogió peces. Jesús no perdía el tiempo en eso. Todo lo que Jesús hizo estaba ya programado desde antes de la fundación del mundo. Jesús nunca visitó a nadie por visitarlo. Tenía un mensaje. Jesús nunca llegó a un lugar por llegar. Estaba ya programado desde antes de la fundación del mundo. Jesús llegó aquí con una agenda. Él dijo, yo oigo y hago. Yo sigo instrucciones. Lo que el Padre dice, yo lo hago. Yo no voy a un lugar porque yo quiero ir. Está agendado todo, divinamente agendado. Y todas las cosas de la iglesia deben de estar agendadas por el Espíritu Santo de Dios. Y lo que estamos viendo hoy día es un desorden en el mundo entero. A mí me da tristeza, hermano, cuando yo veo estas cosas. Pero ¿qué se va a hacer? Cada pastor tiene su propia cabeza y dirige su grey. Uno en la carne y otro en el espíritu. Y cada cual tendrá que darle cuentas a Dios un día. Ahora nótese algo. Dice la palabra de ese versículo número 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas. Era una iglesia que se humillaba ante Dios. Era una iglesia que cuando veía la presencia de Dios se humillaba. Se arrepentía. Pedro cayó de rodillas. La iglesia hoy día no. Cuente a los hermanos que pasen al altar a orar. Cuéntelos cuántos pasan a los altares a orar. La iglesia, la primera barca representada en Petros o en Pedro, era una multitud de rodillas, de humillación ante la presencia. Y ese era el secreto de la victoria. El Ministerio Internacional La Biblia Explicada presenta al doctor Antonio Orona, profesor exégeta bíblico de hebreo, griego y arameo, con una nueva exposición de revelación bíblica para nuestros tiempos. El doctor Antonio Orona es el autor de los libros Ruth, un estudio exegético verso por verso, y Judas, la revelación de Jesucristo antes del levantamiento de la iglesia. Ambos disponibles en inglés y español, y a la venta en línea visitando trafford.com. Si desea escribir o apoyar al ministerio del Dr. Orona, diríjase al P.O. Box 24947, Richmond, Virginia 23224, o hable al 540-842-3912. Usted encontrará muchas más herramientas del Dr. Orona para su crecimiento bíblico visitando la página ministeriolabibliaexplicada.org.